Entradas y salidas analógicas, PWM, en tema número 3. Las entradas y salidas analógicas en el Arduino. Arduino ofrece soporte para manejar señales analógicas mediante entradas analógicas, ¿no? El cual pueden brindarnos lectura de sensores y salida analógica mediante PWM, ¿no? PWM significa modulación por ancho de pulso, que simulen señales analógicas, ¿no? Vamos a ver primero entradas analógicas. Las entradas analógicas en Arduino permiten leer señales variables como las provenientes de sensores, ¿no? Sensores de temperatura, de luz, humedad, etcétera. El valor leído se convierte en un número digital utilizando un ADC. Un ADC es un convertidor analógico digital. Funcionamiento. El Arduino convierte la señal analógica de 0 a 5 voltios en un valor de 10 bits, 2 elevado a la 10, quiere decir 1024. El valor obtenido entre 0 y 1023, 0 corresponde a 0 voltios y 1023 corresponde a 5 voltios. El número de 1023 se da debido a que se trabaja con 10 bits y 2 elevado a la 10, ¿no? Resulta 1024, ¿no? Y 1024 son los números, ¿no? Pero en realidad, si contamos desde el 0, tenemos 1024 números, ¿no? Entonces, desde 0 a 1023 son 1024 números, ¿no? El número 0 corresponde a 0 voltios y cuando el convertidor de DC esté en 1023 corresponde a 5 voltios. Ahora, ¿qué pasa si está en la mitad? ¿Ah? Si está en 500, 600, entonces es proporcional al voltaje también, ¿no? Entonces, si está en la mitad, entonces está a 2.5 voltios, 2.6, 2.3, 3 voltios, ¿no? Y la instrucción para manejar el puerto analógico es analog read, entre paréntesis pin, ¿no? Esta instrucción, este comando lee el valor analógico en un pin específico, ¿no? Y los pines analógicos en el puerto analógico del Arduino uno son desde la sub 0 hasta la 5, ¿no? Ejemplos. ¿Cómo se configura el sensor analógico, ¿no? Primero debemos configurar la variable, ¿no? InSensor value. Esta es una variable que se está creando para almacenar los valores del puerto analógico, ¿no? Luego se configura la velocidad en baudios, ¿no? del puerto serie. En el bucle principal loop se realiza la configuración de la entrada del puerto analógico mediante la instrucción analog read. Analog read A0 lee el pin en el puerto 0 y lo guarda, ¿no? Ya que está igualándose a una variable, ¿no? que denominada sensor value, ¿no? Ya se ha configurado, ¿no? Que es tipo entero, ¿no? Entonces todos los datos tomados por la variable por el puerto A sub 0 son guardados y almacenados en la variable sensor value, ¿no? Luego esta variable es mostrada en la pantalla mediante la instrucción serial print sensor value, ¿no? Con esta configuración se muestran los valores en el puerto serial del Arduino al momento de conectar, ¿no? y hacer las pruebas. Y se hace una pausa de 500, ¿no? 500 milisegundos o medio segundo. Entonces, de esta forma podemos leer cualquier tipo de entrada en el puerto analógico, ¿no? Podemos utilizar aquí sensores de temperatura, de humedad, ¿no? Sensor de presión, potenciómetro, ¿no? Existen muchos sensores analógicos para Arduino. Y solo, ¿no? Nos basta configurar mediante la instrucción analog read, ¿no? Analog read, ubicamos el puerto, ¿no? que estamos trabajando, ¿no? Puede ser el puerto A1, A2, A3, A5, ¿no? Y este valor lo guardamos en una variable, ¿no? Y mostramos esta variable mediante el serial print, ¿no? A través de la herramienta monitor serie de Arduino. Salidas analógicas PWM, ¿no? ¿Cómo son las salidas analógicas en el Arduino, ¿no? Para ello se utiliza la modulación de ancho de pulso PWM, ¿no? que es una técnica que se utiliza para simular una señal analógica a partir de una señal digital. Esto es útil para controlar dispositivos como motores, luces LED y otros componentes que requieren variación de voltaje de manera continua. La idea básica de PWM es generar una señal de encendido y apagado, ¿no? On-off, muy rápida, ¿no? Entonces, cuando se genera el PWM, se enciende y se apaga el equipo, pero a velocidades altas, ¿no? En el rango de kilohertz, ¿no? La proporción de ejemplo de tiempo en el que la señal está encendida frente al tiempo que está apagada se llama duty cycle, ¿no? o ciclo de trabajo, ¿no?
y varía el comportamiento del dispositivo conectado. Un ciclo de trabajo del 50% significa que la señal está encendida la mitad del tiempo y apagada en la otra mitad, ¿no? Esto quiere decir que a la mitad del tiempo el 50% está encendida y 50% está apagado, ¿no? Lo que simula una señal de voltaje promedio, ¿no? En Arduino puede usar la función analog write para generar una señal PWM, ¿no? Esta función acepta dos parámetros: el pin en el que desea generar la señal y el valor de la señal de 0 a 255, donde 0 es completamente apagado, ¿no? El 0% del ciclo de trabajo, y 255 es completamente encendido, o el 100% del ciclo de trabajo, ¿no? O también, si lo queremos ver a la parte eléctrica, ¿no? Es 5 voltios, ¿no? 0% es 0 voltios y 255 es 5 voltios. Ahora, ¿qué pasa si queremos enviar solo la mitad, ¿no? Entonces, enviamos 124, 123, ¿no? Entonces, estaríamos enviando solamente la mitad de voltaje, ¿no? 2.5 voltios. Funcionamiento. El valor de PWM oscila entre 0% y 255, que es el 100%, ¿no? PWM utiliza pines digitales marcados, ¿no? Con el símbolo de tilde, ¿no? Entonces, en el Arduino, en la, en la, en la tarjeta Arduino podemos ver al costado del número un símbolo, ¿no? Un símbolo de tilde, ¿no? Nos da a entender que ese pin es el pin de modulación PWM, ¿no? No todos los pines digitales se pueden utilizar como PWM, ¿no? Son pocos los Arduinos son pocos los pines que poseen salida PWM, ¿no? La frecuencia de la señal PWM en Arduino 1 es de aproximadamente 490 Hz. Esta es la frecuencia fija, ¿no? Esto no se puede cambiar ni mover, ¿no? Lo único que hacemos al momento de colocar un potenciómetro es variar el duty cycle, ¿no? El ciclo de trabajo, ¿no? No cambiamos la frecuencia, ¿no? La frecuencia es estable, ¿no? Fija, continua, ¿no? No se cambia y es de 490 Hz aproximadamente, ¿no? La función analog write pin value escribe un valor de PWM en un pin. El pin es el número del pin PWM, ¿no? Claro, para activar la salida analógica debemos utilizar la instrucción analog write, entre paréntesis pin, es el número del pin que vamos a utilizarlo como salida analógica, ¿no? Puede ser el pin número 3 o el número 5 también. Luego en value se coloca el valor de PWM, ¿no? Y este valor puede estar solamente entre 0 y 255, ¿no? 0 es totalmente apagado, ¿no? 0 voltios, y 255 es alto, ¿no? Es 5 voltios, ¿no? Es el 100%. Para usar el comando analog write en Arduino y generar señales PWM, puede controlar componentes como LEDs, ¿no? Puede controlar motores, servomotores, ajustando el ciclo de trabajo de la señal. Este comando se usa para enviar una señal PWM a un pin de salida digital con un valor entre 0 y 255. A ver, ¿cómo se usa la instrucción analog write, ¿no? Primero se escribe analog write, entre paréntesis pin, coma el valor, ¿no? Pin resulta el número del pin de salida, ¿no? El pin que queremos configurar como salida PWM, ¿no? En Arduino 1 está el número 3, el pin 5, el pin 7 y el pin 9. El valor es el valor entre 0 y 255 que determina un ciclo de trabajo de la señal PWM, ¿no? Donde 0 es un ciclo de trabajo de 0%, ¿no? Cuando la señal está apagada, ¿no? Y se envía 0 voltios, ¿no? 255 es un ciclo de trabajo del 100% de señal completamente encendida, ¿no? Quiere decir que se envía 5 voltios en la salida del Arduino, ¿no? En la salida analógica, ¿no? Valores intermedios como 127 generan un ciclo de trabajo de 50%, lo que simula un voltaje promedio. Un ejemplo sencillo, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Primero configuramos el puerto, ¿no? El puerto número 9 de Arduino soporta PWM, ¿no? Lo guardamos en una variable in LED pin. Luego configuramos el puerto 9, ¿no? LED pin como salida, ¿no? Mediante la instrucción pin mode LED pin output, ¿no? Luego en el bucle principal abrimos, ¿no? Las llaves, ¿no? Y colocamos o escribimos analog write, ¿no? El comando que nos envía los puertos analógicos como salida, ¿no? LED pin, 127, ¿no? LED pin es el pin de salida, ¿no? En este caso el pin 9, ¿no? Y 127, ¿no? 127 sería el 50% de la velocidad, ¿no? ¿no? De salida, ¿no? O también el ciclo de trabajo, ¿no? Duty cycle, ¿no? Entonces
si es la mitad entre 0 y 255, 127 es aproximadamente la mitad, por lo tanto también en este pin de salida, si medimos con el multímetro, estaría resultando la mitad de voltaje, ¿no? Si el mayor voltaje es 5 voltios, la mitad de 5 sería, ¿no? 2.5, ¿no? Aproximadamente. Luego de ello ¿no? Se hace una pausa de un segundo, luego nuevamente se escribe analog write, el puerto de salida 9, ¿no? LED pin 9, 255, ¿no? Quiere decir, se envía todo el ciclo de trabajo a full, ¿no? Al máximo nivel, ¿no? 100%, ¿no? Escribiendo el número 255, ¿no? Entonces, si medimos este pin con un multímetro, vamos a poder apreciar 5 voltios ahí. Luego se hace una pausa de un segundo, luego se escribe analog write LED pin, 0. Quiere decir que apagamos, ¿no? Apagamos el pin analógico y lo enviamos a 0, ¿no? Y hacemos una pausa de un segundo y esto se repite constantemente, ¿no? Ahora, ejemplo uno: leer un potenciómetro y variar el brillo de un LED, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a leer el puerto analógico mediante un potenciómetro colocado en el pin A0 y la salida eh, en el pin número 9 se conecta una resistencia al ánodo y el cátodo a tierra, ¿no? Materiales: Arduino, LED, color verde, rojo, resistencia 220, un potenciómetro de 10K, protoboard, cables y una fuente. Esquema de conexión, ¿no? El LED, el de pata larga, se debe colocar hacia la resistencia, ¿no? Y el de pata corta, cátodo, hacia tierra, ¿no? La resistencia de 220 se conecta al pin número 9. Programación. La programación es sencilla, ¿no? Solamente debemos configurar la lectura del puerto análogo, ¿no? Mediante la instrucción analog read potpin, ¿no? Continuamos, ¿no? Primero tomamos el puerto análogo A0 y lo guardamos en una variable denominada potpin, ¿no? Luego el puerto número 9, que es la salida del LED, ¿no? Lo denominamos LED pin y también es una variable de tipo entero, ¿no? ¿no? Tipo constante, ¿no? Constante entero. Luego en el setup, en el bucle de configuración, configuramos el pin 9 como salida, ¿no? Ahora, aquí el, el puerto análogo A0 no se configura como salida, ¿no? Ya que ya estos pines ¿no? A0 a 1 son entradas, ¿no? Siempre se usan como entrada los puertos analógicos. Por lo tanto, aquí no se debe escribir pin mode, ¿no? Pot pin como entrada, ¿no? Sino que esto ya por defecto ya está configurado como entrada. Todos los puertos analógicos, ¿no? Desde A0 hasta A5, ¿no? Ahora en el bucle principal se escribe la variable, ¿no? Pot pin, se crea una variable interna, ¿no? Tipo entero, y se escribe la instrucción para tomar todos los datos del puerto análogo, ¿no? Que es la instrucción analog read entre paréntesis potpin, ¿no? Potpin es el puerto A0, ¿no? Entonces, mediante esta instrucción, lo que, lo que hacemos es tomar el valor de la variable potpin y lo guardamos en otra variable, ¿no? Que es potvalue, ¿no? Entonces, de esta manera tomamos la lectura del puerto análogo A0 y todos los datos son guardados en una nueva variable, ¿no? Que es potpin. Ahora, si queremos convertir el valor del potenciómetro, ¿no? Que varía de 0 a 1023 a un rango de PWM, ¿no? Ya que el PWM solo soporta de 0 a 255, ¿no? Entonces debemos usar una función, ¿no? Una función especial, ¿no? Que se puede utilizar en Arduino, ¿no? Que es la función map, ¿no? Que mapeo, ¿no? Esta función lo que hace es convertir datos, ¿no? Hace una reorganización, reposicionamiento, ¿no? De datos, ¿no? Entonces, mediante esta instrucción map, tomamos el valor de la variable del sensor analógico, pot value, ¿no? Esta variable, como es una puerta de entrada análoga, varía de 0 a 1023, ¿no? Entonces, su límite mínimo y máximo es 0, mínimo y máximo 1023.
pero en la salida nosotros queremos enviarla a través de un puerto análogo, ¿no? PWM, ¿no? El pin número 3 o el pin número 5, ¿no? O el 9, ¿no? En este caso, ¿no? Pero entonces no se puede, ¿no? No se puede enviar directamente, entonces hay que convertirlo, ¿no? Ya que los puertos de salida del Arduino no soportan 1023, ¿no? Solo soportan de 0 a 255, ¿no? Son de 8 bits, ¿no? De 8 bits, 2 elevado a 8, solo tenemos 255, ¿no? En cambio, en la entrada tenemos 2 elevado a 10, 1024, ¿no? Por lo tanto, debemos usar esta función para convertir, ¿no? De esta forma convertimos los datos del puerto análogo de entrada a 0, lo vamos a convertir en variaciones de 0 a 255 nada más. Y este valor lo vamos a guardar en una variable denominada in, ¿no? Tipo entero, ¿no? LED brillo, ¿no? Ahora, para enviar la salida en el puerto análogo, utilizamos la instrucción analog write, ¿no? Write es escritura, ¿no? Escritura analógica entre paréntesis de LED pin, ¿no? LED pin es el pin número 9, coma LED brillo, ¿no? LED brillo es la variable en la que ha sido guardada todos los datos que han sido mapeados, ¿no? Con la instrucción map, ¿no? Entonces, mostramos el encendido de LED a medida que se varía el potenciómetro, ¿no? A medida que se mueve el potenciómetro, los valores de este potenciómetro van a ser guardados en una variable, ¿no? Denominada brillo, y en la salida de LED vamos a poder apreciar, ¿no? El cambio de la intensidad de la luz, del, ¿no? del LED, ¿no? El LED va a estar variando, ¿no? Va a incrementarse o decrementarse, ¿no? Encendiéndose, apagándose, de acuerdo al movimiento del potenciómetro. Y se hace una pausa de 20 milisegundos. Y esto se repite constantemente, ¿no? Ya que está en bucle infinita, ¿no? Ahora, vamos a ver la simulación. Tenemos conectado el potenciómetro al pin A0 y la salida al pin número 9, ¿no? Resistencia de 220 al ánodo, cátodo a tierra, y movemos el potenciómetro, ¿no? A medida que reduzco el nivel de resistencia, también la frecuencia se incrementa, ¿no? Si subo la frecuencia, miren, la frecuencia es más rápida, ¿no? Es más rápida cuando reduzco la resistencia del potenciómetro, ¿no? Cuando subo la resistencia del potenciómetro, se hace más lenta la frecuencia. Entonces, de esta forma, el Arduino lee los valores del potenciómetro y los muestra en la salida del puerto 9, ¿no? Pero antes de eso, los convierte, ¿no? En la función map, los transforma, ¿no? De una variable de 1024, lo vuelve una variable de 255, ¿no? Ya que en la salida del Arduino solamente se puede enviar valores o datos de hasta 255, ¿no? No se puede enviar más, ¿no? Son de 8 bits nada más. Ahora el programa está muy sencillo. Primero se declaran las variables pot pin y led pin. A0 es pot pin, la entrada analógica en el potenciómetro A0, y la salida es el puerto número 9, ¿no? Se declara el puerto número 9 como salida mediante la instrucción pin model led pin, como output, ¿no? En el bucle principal, en el loop, la variable pot value es tipo entero y es donde se guardan los datos del sensor, ¿no? Del potenciómetro, ¿no? El potenciómetro lee, ¿no? Mediante la instrucción analog read, todos los valores del potenciómetro son guardados en pot value, ¿no? Luego, una vez que son capturados en esta variable tipo entero, son llevados a la función map. La función map lo que hace es convertir los datos de 0 a 1023 a 0 a 255, ¿no? Convierte los datos, hace una reformulación, ¿no? De datos, ¿no? Reconversión de 0 a 1023 a 0 a 255, ¿no? Y esos datos son guardados en otra variable, ¿no? Denominada LED brillo.
una vez que están guardados en esta variable, ¿no? Son mostradas mediante la función analog write, ¿no? Esta instrucción analog write envía en la salida del LED pin, en este caso LED pin es 9, ¿no? Analog write, el puerto número 9, coma, LED brillo, ¿no? ¿No? Y como en la salida estamos definiendo LED brillo, ¿no? Que es una variable entre 0 y 55, entonces realiza ¿no? En la salida, ¿no? La variación de la velocidad, ¿no? Del ciclo de trabajo, ¿no? Duty cycle, ¿no? De esa forma, externamente podemos ver el incremento de la intensidad de la luz o también el decremento, ¿no? Si se reduce la resistencia del potenciómetro, ¿no? Y se hace una pausa de 20 milisegundos, ¿no? Para estabilizar el sistema, ¿no? Y nuevamente el ciclo se repite infinitamente, ¿no? Bueno, cuando reduzco la resistencia del potenciómetro, la frecuencia de oscilación es más lenta, ¿no? Y cuando está incrementado la resistencia del potenciómetro es más rápido. Bueno, muchas gracias. Ejemplo número 2, programación del sensor LDR. El sensor LDR es un sensor analógico en el cual varía la resistencia a medida que se va a tener contacto a la luz, ¿no? Si es que se acerca a la luz, reduce su resistencia y si está oscuro, se incrementa su resistencia. Entonces, este sensor lo vamos a utilizar en el proyecto. Vamos a colocar una resistencia de 1K a tierra y en serie con el sensor LDR, ¿no? Se conecta en un pin 5 voltios, en otro pin, el pin del medio, entre resistencia y LDR, se conecta a la entrada a cero. Para poder visualizar los valores analógicos, se va a utilizar el Serial Monitor, ¿no? Es una herramienta de Arduino, ¿no? Del IDE de Arduino, ¿no? Programación. Primero se debe escribir la variable A0, guardarla en una variable LDR pin, ¿no? Tipo entero, ¿no? Se crea una nueva variable in LDR value es igual a 0. Luego en el programa setup, en la función de configuración, se configura la velocidad del monitor serial en 9600 baudio, ¿no? En el loop, en el bucle principal, se escribe analog read LDR ping, ¿no? Se toman los datos del sensor LDR conectado en el puerto A0 y estos datos son guardados en una nueva variable, ¿no? LDR value, que ya ha sido configurado anteriormente, ¿no? Es de tipo entero y su valor inicial es cero, ¿no? Luego se muestran estos datos mediante el monitor serial de Arduino, ¿no? Con la siguiente configuración, ¿no? Serial print, entre comillas, valor de LDR y serial print ln LDR value. La diferencia entre print y print ln es el salto, ¿no? El salto del carro, ¿no? Quiere decir que el mensaje se va a mostrar uno debajo de cada línea, ¿no? Uno debajo de cada línea. Si no pusiera print ln, si solo pusiera print, el mensaje se va a mostrar a continuación de otro, uno a continuación de otro, a continuación de otro, y no va a haber un salto de carro, ¿no? No se va a mostrar uno en cada línea, ¿no? Por eso que se debe usar al fin del mensaje, al fin de escribir un mensaje, se debe escribir en el último mensaje se debe escribir print ln, ¿no? Luego se hace una pausa de 500 milisegundos y se realiza la configuración y simulación en Proteo. En este caso estamos usando Tinkercad, ¿no? Tiene una herramienta muy buena, ¿no? Podemos simular una batería, una Arduino, un protoboard y sensor LDR conectado a su resistencia respectiva, ¿no? Se realiza la simulación, ¿no? En tiempo real, se puede ver el programa, ¿no? También el monitor serial,
Y aquí les dejo el enlace también. Explicación del programa. Definición de variables. La variable A0 es guardada dentro de una variable, ¿no?, denominada LDR de ping, ¿no? Luego se crea otra variable LDR value igualada a 0, ¿no?, de valor 0, y es de tipo entero también. LDR pin se define como el pin analógico a 0, ¿no?, donde está conectado el sensor LDR. Los sensores LDR generalmente se conectan a los pines analógicos, ya que proporcionan un valor continuo que varía según la intensidad de la luz. LDR value es una variable del tipo entero que almacena el valor leído del LDR. Este valor oscila entre 0 y 1023 dependiendo de la cantidad de luz que recibe el LDR. Si está completamente oscuro, es cerca a 0. Si está muy iluminado, es cerca a 1023. Configuración inicial en el setup, ¿no? En el setup solo configuramos el valor de la velocidad del monitor serie, ¿no?, 9600, ¿no? Serial Beijing entre paréntesis 9600. Mediante esta instrucción indicamos la velocidad entre el Arduino y la computadora, ¿no? Se establece una velocidad de 9600 baudio, ¿no? En el bucle principal, ciclo principal, en el loop, configuramos la lectura del puerto analógico mediante la instrucción analog read LDR pin, ¿no? Como ya hemos cambiado el nombre, ¿no? LDR pin es el pin A sub 0, ¿no? Esta variable, ¿no?, este dato se guarda en una variable LDR value. Y esta variable pues se muestra en la pantalla del monitor serial de Arduino mediante la instrucción serial print entre comillas valor de LDR, ¿no? Y con la instrucción serial print LDR value nos muestra ya el valor mismo ¿no?, el valor mismo del sensor LDR, ¿no? Luego se hace una pausa de 500. Entonces, el comando principal de lectura es analog read, ¿no? Analog read LDR pin es la instrucción en la cual lee el puerto análogo, ¿no?, y esta función devuelve un valor entre 0 y 1023, ¿no?, lo que corresponde con la intensidad de la luz que recibe el LDR, ¿no? La lectura es proporcional a la cantidad de luz, ¿no? Con 0 se representa poca o ninguna luz y 1023 representa la máxima intensidad de la luz. Serial print muestra el mensaje en el monitor serial, ¿no?, para que sepa lo que se está enviando, ¿no? Serial print valor LDR value imprime el valor leído del LDR en el monitor serial y mueve el cursor a la siguiente línea, ¿no? Esto permite ver en tiempo real cómo cambia el valor a medida que la cantidad de luz cambia, ¿no? Resumen: este programa toma lecturas constantes del sensor LDR, mostrando el valor en el monitor serial cada medio segundo, ¿no? Si se cubre el LDR o cambia la intensidad de la luz que recibe, se verá cómo el valor varía, ¿no? Si se desea agregar a un LED o un relay, un motor, ¿no?, se puede modificar para que a medida que varíe la intensidad de la luz, ¿no?, se active un LED, ¿no?, o un relé también, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se puede hacer un programa, ¿no?, para encender el LED si la luz es muy baja, ¿no? Ahora, simulación en Proteo, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Sensor LDR, ¿no? En Proteus nos presenta con esta figura, ¿no?, la resistencia conectada a tierra, ¿no?, y resistencia y sensor conectados en serie, ¿no? En el punto común entre ellas se conecta la entrada análoga, ¿no?, a 0. Y el puerto analógico es capturado mediante el comando analog read, y este valor es mostrado en la pantalla en monitor serie, ¿no? Entonces le vamos a simular. Se abre la ventana de monitor serial y nos muestra aquí el mensaje, ¿no?, de la variación del potenciómetro, ¿no?, del sensor en este caso. Entonces, a medida que subimos, también se muestra la variación, ¿no?, en el mensaje. A medida que reducimos el valor del LDR, también, ¿no?, nos muestra una reducción del valor, ¿no? Miren, está en 600, a medida que voy bajando, ¿no?, 319, ¿no?, y cuando le pongo en 0 también llega aproximadamente a 0, ¿no?
Ahora también en Tinkercad también se puede simular, ¿no? Variamos la intensidad de la luz del sensor LDR y aquí en el monitor serie, aquí debajo podemos observar la variación, ¿no? La variación en tiempo real. Mira, ¿no? Está en la mitad, están viendo 500, ¿no? Le envío la máxima intensidad de luz, 600, ¿no? Llega hasta 670, ¿no? Y cuando apago, se reduce, ¿no? Miren, ¿cómo se reduce? Mira, 300, 200, hasta llegar casi a cero, ¿no? Está en número 6. Entonces, la implementación de este proyecto, ¿no? Se hace con, ¿no? una batería de 9 voltios, Arduino, protoboard, sensor LDR, resistencia de 1K, ¿no? Y cablecillos, ¿no? La programación es sencilla, ¿no? Lo primero que hacemos es tomar los valores, del puerto análogo a cero, ¿no? Que está denominado LDR pin, y esos valores son guardados en una nueva variable, ¿no? LDR value. Esta variable es mostrada posteriormente mediante la instrucción serial print LDR value. Con serial print, entre comillas, valor del LED LDR, nos muestra, ¿no? Simplemente un mensaje, ¿no? Pero para mostrar ya la variable, ¿no? Se hace con esta instrucción serial print entre paréntesis LDR value, ¿no? Ya no se usa, cuando queremos mostrar el dato de la variable, ya no se colocan las comillas, ¿no? Solamente la comilla es para mostrar mensaje. Y luego se da una pausa, ¿no? De 500 milisegundos o medio segundo, ¿no? Y esto se repite, ¿no? Constantemente, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ejemplo número 3. Control de motor corriente continua DC mediante PWM, ¿no? Mediante este programa vamos a realizar la implementación de un proyecto mediante el cual controlamos la velocidad del motor utilizando un potenciómetro, ¿no? A medida que se varía el potenciómetro, también variamos la velocidad del motor, ¿no? La velocidad de giro del motor. Para ello utilizamos un driver, ¿no? Un driver de potencia, ¿no? Que es el transistor 3904, ¿no? Y el motor es un motor pequeño, ¿no? De 5 voltios, 6 voltios, ¿no? Materiales, Arduino 1, motor de 5 voltios, transistor, ¿no? En 2N2222 o 3904, o también si se usa un motor más grande, ¿no? Se recomienda usar un MOSFET, ¿no? IRF 520, ¿no? De mayor potencia, de mayor corriente, ¿no? Diodo 4007, resistencia 220, o en este caso un K, ¿no? Le hemos puesto un K para reducir la corriente de disparo, ¿no? Protoboard, cable, fuente de alimentación, ¿no? Conexiones. El motor se conecta al transistor o al drenador de MOSFET, ¿no? Se conecta al colector, ¿no? Al colector del transistor. El emisor se conecta a tierra. La base del transistor se conecta a una resistencia de 1K. El potenciómetro se conecta a un puerto análogo a cero, ¿no? Y los dos pines extremos, positivo y negativo. En caso de usar MOSFET, ¿no? Utilizar una resistencia de 220, ¿no? Un MOSFET, aquí nos recomienda pues el MOSFET IRF 520, ¿no? El diodo de rueda libre, ¿no? Se conecta un diodo, ¿no? De protección entre el colector y el drenador del transistor, ¿no? Programación. Primero se toma el puerto análogo, el puerto PWM, pin número 9, y el puerto análogo, el pin A sub 0, ¿no? Cambiamos el nombre, ¿no? Como pod pin, tipo constante, y el pin número 9 se llama motor pin, tipo constante, ¿no? Declaramos la salida, ¿no? Que en este caso es el pin 9, ¿no? Como motor pin output, salida. En el bucle principal
Primero es la lectura del puerto análogo, ¿no? Mediante la instrucción analog read potpin, ¿no? Potpin es el puerto A0, ¿no? Entonces, en vez de escribir A0 aquí, estamos escribiendo potpin. Analog read potpin o el puerto A0, o sea, lectura del puerto análogo número A0 es igualado, o sea, es guardado en una variable nueva, ¿no? Denominada pot value, ¿no? Tipo entero. Entonces, la lectura del puerto análogo es guardada en una variable denominada pot value, ¿no? Luego, esta variable pot value es convertida mediante la función map en un valor de, de entre 0 a 255, ¿no? En una variable de valores dentro de 0 a 255, ya que el puerto análogo natural del Arduino es de 10 bits, ¿no? Y 10 bits significa 1024, ¿no? Por lo tanto, 1024 no se va a poder enviar, ¿no? Entonces se debe convertir a 255, ¿no? Ya que la máxima salida en el puerto digital PWM es 255 en el Arduino. En todos los Arduinos es así, ¿no? La salida digital es 255. La entrada analógica es de 10 bits, 1024, ¿no? La salida digital es 2 a la 8, es 255, 56, ¿no? Ahora, una vez que los datos son guardados en la variable, ¿no? Es tipo entero pwm value, ¿no? Esta variable se muestra al exterior mediante la instrucción analog write, ¿no? Escritura analógica en el puerto número 9, motor pin es el puerto número 9, coma, pwm value, ¿no? Y value es justamente el dato que ya ha sido ajustado, ¿no? Ha sido cambiado sus datos para que solo oscile entre de 0 a 255 nada más. Luego se hace una pausa de 10 microsegundos y el programa se repite infinitamente, ¿no? Entonces, a medida que se mueve el potenciómetro, captura los datos, esos datos son nuevamente tratados, ¿no? Para que solo varíe entre 0 y 55 y una vez que se tiene estos datos ya convertidos, se muestran en la salida, ¿no? A través de la instrucción analog write, ¿no? Escritura del puerto análogo, ¿no? Y aquí podemos ver la simulación. Le damos play. Entonces, a medida que incremento la resistencia en el potenciómetro, el motor empieza a moverse, ¿no? Pero si lo quiero detener, incremento la resistencia del potenciómetro y el motor va a dejar de recibir corriente, ¿no? Y esta corriente va a ser muy baja que no va a activar la base del transistor, ¿no? Simulación del control de motor mediante potenciómetro. En este ejemplo vamos a simular el movimiento del motor, ¿no? Que es controlado mediante el potenciómetro. Al cambiar la resistencia del potenciómetro, ¿no? Eh, también va a variar la velocidad del motor, ¿no? Si el motor está muy lento, es cuando ha recibido mucha resistencia por el pin acero, ¿no? El potenciómetro está con una resistencia muy alta, ¿no? Por lo tanto, si está muy rápido, quiere decir que la, la resistencia en el potenciómetro es muy baja, ¿no? Procedemos a simular. Entonces el motor empieza a moverse, ¿no? Y aquí la resistencia enviada es muy baja, ¿no? Ya que casi está en contacto con el pin positivo, ¿no? Ahora, si queremos reducir su velocidad, tenemos que bajar, ¿no? La resistencia del potenciómetro, ¿no? Bajamos el potenciómetro y podemos ver que el motor se reduce la velocidad, ¿no? Se reduce, ¿no? Considerablemente la velocidad hasta detenerse, ¿no? Ahí, ahí está bien bajo, ¿no? Y por último, si le damos al máxima resistencia, ¿no? Se reduce la velocidad del motor, ¿no?
La programación es sencilla. Se declaran primero las variables, motor pin como el pin número 9, el pin de salida, la entrada, ¿no? A0, pot pin, tipo constante, ambos son constantes. Se declara la salida, el motor pin como salida, el pin número 9. Y en el bucle principal se hace primero la lectura del puerto analógico, denominado pot pin, que se refiere al puerto A0. ¿No? Los datos se guardan en una variable pot value, luego son convertidos mediante la función mapeo. Mediante esta función convierte los valores de 0 a 1023, lo convierte a 0255, ¿no? Y estos datos, estos valores son guardados en una nueva variable, ¿no? Denominada pwm value, ¿no? De ese tipo entero. Ahora, para escribir en la salida utilizamos la función analogwrite, ¿no? Y el pin de salida pues es el número 9, ¿no? Por lo tanto escribimos ahí motor pin, pwm value, ¿no? Value es la salida, ¿no? Value es el valor, ¿no? De la variable, ¿no? Que hace referencia al potenciómetro, ¿no? De esta forma, al momento de girar el potenciómetro, también giramos o cambiamos la velocidad del motor, ¿no? Ahora, si queremos subir la velocidad, incrementamos el valor del potenciómetro hasta que llegue al máximo, ¿no? ¿No? De esta forma podemos cambiar, aumentar o subir o disminuir la velocidad del motor.